directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Yo soy de Rumanía, me vine hace 21 años, recién licenciado en Derecho, y claro, como cualquier emigrante, me puse a trabajar en construcción, cosa que no era lo mío, era muy flaco, no podía, y entonces me puse a hacer cursos de administración y he trabajado de administrativo muchos años, hasta que un día decidí que ya tengo que poner punto y final a esta profesión de administrativos y dar un paso más para poder trabajar como más profesional, digámoslo así. Y hice el curso, el máster de gestión administrativa y hoy en día pues, estoy profesando como gestor. De momento estoy solo, tengo solamente a la contable que viene 2 horas por la tarde, pero en breve tendré que contratar a 1 o 2 personas. Pues el colegio nos brinda mucha ayuda, hacemos las transferencias a través del colegio, hay un apartado para nacionalidades que también los hacemos a través del colegio y yo particularmente como gestor administrativo pues me dedico a extranjería sobre todo, hago nacionalidades, renovaciones de número de extranjeros, en fin, y un montón de otros servicios que tienen que ver con la administración pública. Pues justo por eso, porque últimamente todo se hace a través de citas y como citas no hay como tal, no hay citas presenciales físicas, es muy necesario que acudas a un gestor administrativo porque nosotros a través del registro común podemos hacer todo lo que ellos no pueden hacer en una administración pública. Yo con la tarjeta del gestor soy Seguridad Social, soy Ministerio de Justicia, soy Hacienda y así un montón de otras instituciones. A través del carnet de gestor podemos acudir a todas las administraciones. Hace 3 años una persona de nacionalidad rumana pidió la nacionalidad y no se le dio, vamos, no tenía contestación alguna. Vino, acudió a mí, he hecho un escrito al ministerio y en 2 días ya le ha respuesto y le ha concedido la nacionalidad. Entonces, pues estoy muy contento, me siento abarcado por una mar de compañeros con los cuales tengo muy buena relación. Tenemos al mejor presidente de España, que nos ayuda muchísimo, nos da muchos cursos, nos forman semanalmente para que nos vaya bien en el trabajo y así que por este lado estoy conforme y muy contento. Tuve una comida con unos amigos muy amigos, muy cercanos, que tienen un hijo que está en el último de bachiller. Y pues hablando con ellos, de repente él dice: Claudio, yo quiero ser gestor. ¿Me aconsejas? ¿Sería bueno? Y digo: Richard, claro que sí, aquí tienes todo mi apoyo. Ser gestor es muy gratificante porque trabajas ayudando a la gente y esto te llena emocionalmente por dentro. Así que sí, ¿por qué no? Que se hagan gestores, que haya gestores.
Pulso económico de un día que no se nos ha dado mal, la verdad, no hay quejas. Sobre todo si, como siempre, echamos la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Ahí está, 0,61 de avance, 10.388,9, o sea que estamos casi en los 10.400 y sin darnos cuenta. Hoy han subido de forma interesante Arcelor 3,16 arriba, BBVA 2,61 arriba y Amadeus que sube 2,35. En el lado rojo, en el lado donde preponderan las ventas hoy, castigo importante el de Solaria, 10,83 abajo, Grifols 3,96 abajo y Naturgy hoy se dejan la sesión 3,05. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro más les van a interesar de nuestra tertulia económica, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy tenemos que hablar del dato que más influye en la bolsa, no en la bolsa española, en todas, en la americana, en la española, en cualquiera, el dato de inflación de Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos ha repuntado levemente, 3,2% en febrero, eso sí, la subyacente ha caído al 3,8% y hay una línea ahí de convergencia interesante. Ambos índices se sitúan por encima de lo que esperaba el consenso, pero bueno, eso ya veremos cómo lo analizan nuestros expertos. Y también hay que hablar de las previsiones del Banco de España. Hoy han lanzado su tanda predictoria sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto. Dicen que la han cambiado, la del 1,6 de crecimiento la han cambiado por una que dice que vamos a crecer un 1,9%. Veremos si es así o si las vuelven a cambiar, ya veremos cómo va todo esto. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTB, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Ya con Muchas mejor gracias. tiempo. Sí, parece que sí, va subiendo la temperatura. Está a tocar, eso es una alegría siempre. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado, especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido igual. Bueno, oiga, como decía yo antes, esto se nos ha puesto al filo de los 10.400. Yo no sé si muy merecidamente o no, si hay riesgo de corrección o no. ¿Cómo lo ven? Pues la verdad que está siendo un año difícil de explicar, en el sentido de que los inversores no le pierden, ¿no?, la cara, independientemente de los datos que se publiquen, ¿no? Se esperaba que el dato de inflación en Estados Unidos cumpliera por lo menos con la expectativa, el 3,1%, que lleva ahí 2 meses, incluso que pudiera bajar del 3% por primera vez desde marzo de 2022, y todo lo contrario, ha sido un poquito mayor a lo esperado. Y, bueno, quizá los inversores están empezando a descontar la posibilidad de un recorte en junio, aún con este dato parece que siguen pensando que eso se puede producir. Vimos la semana pasada unos datos de empleo que también arrojaron unos resultados mixtos. Veremos qué pasa con los de consumo a final de semana, pero bueno, es un poco lo que comentamos. Las perspectivas que había para todo el año pues se han cumplido en los primeros meses. Julián. Bueno, sí, yo creo que pese a que efectivamente no se han cumplido las previsiones que tenían los analistas, el dato de inflación en Estados Unidos es bueno. El hecho de que haya subido 1/10 y la inflación subyacente también haya bajado 1/10, etcétera, significa que hay estabilidad. Claro, los americanos lo ven, me parece a mí, si me lo permitís, desde la perspectiva de que lo ligan con la expectativa de bajada de tipos de interés. Y entonces, claro, este dato de inflación perjudica el hecho de la bajada de tipo de interés a corto plazo. Pero yo creo que no es un mal dato. La retrasa un poco, si acaso. Claro. Pero es verdad lo que decías tú, Joaquín, que esto, el inversor va por una línea y los datos como que cada vez le importan menos. Claro. La economía americana va bien, está en situación prácticamente de pleno empleo, está creciendo el PIB a unas tasas muy aceptables, por tanto, ¿hay un poquito de inflación? Bueno, pues sí, ya bajará. Bueno, las previsiones del consenso no sirven para analizar este asunto, nunca aciertan nada en lo que toca a inflación en Estados Unidos, lo cual es bastante llamativo. Saltamos de continente, del americano al europeo, para hablar de la inflación en Alemania, que esta sí que claramente tiende a la moderación. 2,5 en febrero, que son mínimos desde el 2021. Claro, bien, efectivamente es la otra cara de la moneda. Es decir, en Alemania los datos de inflación son excelentes, el 2,5%, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de una economía parada, está completamente paralizada. Entonces, claro, es que lo sano está en el equilibrio. Una inflación moderada y una tasa de crecimiento, pues por lo menos mínima. Pero claro, si has parado la economía, lo lógico es que la tasa de inflación baje.
Sí, y además preocupó bastante a finales del año pasado y sobre todo principios de este año ese repunte en la inflación que llegó a subir a cerca del 4% porque finalizaron la gran parte de los subsidios, ¿no?, del gobierno para mitigar todos los efectos de la inflación. Entonces, bueno, pues ya poco a poco se va remitiendo. Luego estamos viendo también cómo los precios energéticos que afectaron mucho a Alemania se van estabilizando y quizá también Alemania puede marcar el camino al resto de economías en el sentido de para estabilizar la inflación tiene que frenarse la demanda y para frenar la demanda algo que ayuda mucho es que empeore el mercado laboral. Hemos visto cómo desde los mínimos de 2022 en el 5% de tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 5,9%, cerca de esos máximos que marcó en 2020 cuando estalló la pandemia en 6,4%, y esto es lo que en gran parte quiere tanto Lagarde como Jerome Powell en Estados Unidos, que el empleo empeore para que no haya tanto dinamismo y no haya tanta presión de los precios. En ese sentido, la bajada de tipos en Europa tiene un aliado, que son los alemanes, que tienen una urgencia bastante obvia, ¿no? Claro, efectivamente se especula con que el Banco Central Europeo está mirando de reojo a la Reserva Federal a ver qué va a hacer. Pero es que yo creo que han sido siempre sus decisiones divergentes, por lo menos en el tiempo, y yo creo que si nada lo altera, el BCE bajará tipos antes que la Reserva Federal. Es muy probable, yo creo que en mayo o junio debería bajar tipos el Banco Central Europeo si la inflación se sigue comportando como ahora. Hasta después de las elecciones europeas, bueno, yo no haría cuentas. Bueno, son en mayo. Joaquín, ¿tú cómo lo ves? Es complicado, la verdad. Ahora mismo los inversores fijan ese mes de junio como la fecha más probable que pueden empezar a recortar los tipos de interés, pero claro, el problema de tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo es que están condicionando continuamente esa decisión a los datos y siguen estableciendo en el 2% el objetivo de inflación. Entonces, ¿qué va a pasar si llegamos al mes de mayo y la inflación sigue todavía encima del 2,5, 2,6%? No van a poder, van a ser presos de sus palabras. Entonces, yo creo que ese es quizá el mayor temor y la razón por la que podríamos ver cómo se retrasa el mes de julio, y no me extrañaría que nos fuéramos al mes de septiembre, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, vamos a... Perdón. No, sí, completamente de acuerdo. Yo me estaba refiriendo a Europa. Está claro que en Estados Unidos, hasta después de verano, no se puede pensar en una bajada de tipo de interés. Bueno, decía yo que vamos a territorio macro español. Hoy ha habido la última subasta de letras del Tesoro en el mes de marzo, la última subasta del mes de marzo. Ha sido algo menos de 2.000 millones. ¿Con qué rentabilidades, se preguntarán? Pues a 3 meses 3,65 y a 9 meses 3,578. Esto se va a mantener por lo menos así, al menos un par de meses. Sí, exacto. Hemos visto un repunte en las rentabilidades por lo que comentábamos antes. A final del año pasado se empezó a descontar que el recorte de tipos podía empezar incluso este mes de marzo, que podría haber entre 6 y 7 recortes de 25 puntos básicos. Ahora se ha moderado esa expectativa. Como hablamos, puede empezar los recortes en el mes de junio, pero solo 3 o 4 en lo que va de año. Eso ha provocado un nuevo repunte en las rentabilidades que siguen siendo muy atractivas, las mayores en los últimos 10 años. Y lo sorprendente es cómo sigue habiendo más de 800.000 millones en cuentas a la vista en España, y de eso también se está beneficiando la gran banca, que también pensábamos que iba a haber una mayor presión y una guerra del pasivo y no se está produciendo. Las rentabilidades de los bancos siguen siendo muy inferiores a las letras. Es más, hay entidades que han empezado a primar a aquellos que salgan de las letras y constituyan depósitos especiales. Claro, es que el Tesoro se ha convertido en un rival de la banca, ¿no? Porque como efectivamente la banca no retribuye. Hombre, yo creo que primero la subasta de hoy de la letra del Tesoro nos da varias pistas, ¿no? La primera, ha repuntado más el tipo de interés de las letras a 3 meses que el de 9, lo cual significa que el mercado y el propio Tesoro contempla una estabilidad y una bajada de precios a medio plazo, quiero decir, a 9 meses, ¿no? Y por otro lado, el dato que de alguna manera llama la atención es que más de una tercera parte de las letras que se han comprado las han adquirido los particulares, ¿no? Entonces esto es un cambio significativo. No es la primera subasta que ocurre, ¿no? Pero efectivamente hay que hacérselo mirar por el Tesoro, porque los particulares tenemos un límite de comprar letras del Tesoro, No estamos lejos de llegar a ese, fíjate, 800.000 millones que pueden irse por ese andurrial. Datos del Banco de España, predicciones económicas. Dicen que el Producto Interior Bruto aumentará un 1,9%. Elevan sus predicciones desde el 1,6 al 1,9%. Pues es verdad. Quiero decir que esto a mí, como economista, me choca en parte porque yo no... No hay
dato en el que refugiarse para alimentar ese aumento. Claro, claro, pero efectivamente, si lo dice el Banco de España, que yo creo que es uno de los organismos con más credibilidad y parece que independiente, el más independiente de todos, pues hay que creérselo, ¿no? Que la economía crezca al 1,9%, yo creo que es un buen indicador. Es verdad que expresa la formación bruta de capital no crece, el consumo tampoco tira mucho, las exportaciones tampoco, entonces pues es que será el turismo lo que está tirando de la economía. Y luego la otra es, bien, mejora el Banco de España las perspectivas para 2024, pero mantiene las de 2025 y la de 2026. Y a mí es que el corto plazo sí es importante, pero me preocupa más el medio y el largo plazo, ¿no? Si no cambiamos el signo de la economía, en 2025 lo tendremos más difícil que en 2024. Estoy completamente de acuerdo. Además, llama la atención cómo las dos variables más importantes en el crecimiento, como pueden ser el consumo privado y la inversión, se están deteriorando y aún así elevamos las perspectivas de crecimiento. Cuando vimos cómo la semana pasada Christine Lagarde en las perspectivas de la Unión Europea empeoraban tanto crecimiento como inflación. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo permanecen los tipos altos, cómo eso nos puede impactar y también a ver cómo responde el turismo, ¿no? Que nosotros somos un país que está muy expuesto al sector servicios. Hoy hablaban los hosteleros de una Semana Santa récord, que está muy bien, pero la Semana Santa dura apenas 5 días, ¿eh? O sea que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Bueno, hablemos de un sector, el bancario, hoy en el IBEX, porque el segundo valor que más sube es el BBVA, pero ha habido momentos durante la sesión en los que casi todos los valores que subían o que subían de forma más relevante eran bancos, ¿eh? Se entiende que los bancos, ante las informaciones de la inflación norteamericana y de la frialdad del Banco Central Europeo, pues la gente recupera la confianza en sus acciones de la banca. Desde luego, y empezamos un año en el que hablábamos que la banca podría haber tocado techo porque ya iba a ser muy difícil que pudiera superar los beneficios del ejercicio anterior, porque se esperaba que los tipos bajaran y el margen de intereses se fuera estrechando a medida que por un lado bajaban los tipos de interés y por otro se aumentaba la rentabilidad de los depósitos y además seguía habiendo ciertos focos de tensión, eso podía afectar en la demanda de crédito, eso también podía afectar en un posible aumento de la morosidad y todo parecía un poco más complicado, pero no está siendo así. No. Se retrasan, como bien dices, las expectativas de recorte de tipo, por lo que se mantienen altos los márgenes de intereses, la economía responde, no está afectando en gran medida la demanda de crédito, por lo que se espera que no solo que los resultados sean buenos, sino que puedan incrementarse durante este primer semestre. Además tenemos unos programas de recompra de acciones que siguen dando valor al accionista y alimentando esas subidas y un dividendo que para muchos inversores es muy atractivo. Sí, ya sabemos que con los tipos altos benefician a la banca, ¿verdad? Mejoran sus márgenes de rentabilidad. Entonces, yo creo que efectivamente, como la expectativa de tipos todavía le queda un recorrido de varios meses, la banca juega con que nos quedan 3, 4, 5, 6 meses de tipos, bueno, pues vamos a aprovecharlos, ¿no? Como además siguen sin retribuir los depósitos, pues esto es fenomenal, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantarán? No lo sé, yo creo que no tardará mucho en que haya una presión por parte de los particulares, los que tenemos depósitos, para pedir, oye, o me das alguna rentabilidad o muevo el dinero a otro sitio, ¿no? Bueno, entramos en terreno pantanoso. Tenemos que hablar de Grifols. En Grifols pasan cosas bastante llamativas. Por ejemplo, JP Morgan decía, oiga, yo tengo un 5% de Grifols, con lo cual añadía cierta solvencia al valor. Dice, hombre, si estos tienen un 5%, ¿verdad? Pero en sentido inverso, Capital Research hoy ponía más de 5 millones de acciones de Grifols en manos de los inversores bajistas. Y hemos sabido también que el nuevo CEO de la compañía de plasma, de Grifols, ha invertido, pero vamos, no una cantidad que cambie las cosas. Pero sí es un acto de fe, 630.000 euros en acciones de Grifols. ¿Cómo lo veis? Bueno, por partes lo de JP Morgan muchas veces hay que verlo con perspectiva porque no se sabe bien. De ese 5%, un 1,5% lo tienen acciones, el otro 3,5% lo tienen derivados. Muchas veces no sabemos si lo quiere porque cree que hay una oportunidad o es para determinados clientes. Por lo que, bueno, esa información, hasta que no pasen unos días, vamos a ver si de verdad ve potencial en el valor o no. Luego lo que estamos viendo también es cómo siguen apostando los bajistas
bajistas, ya se han publicado hasta 3 informes por parte de Gotham y sigue habiendo muchas dudas, y lo vimos de hecho en la presentación de resultados. No llegó a convencer a los inversores y en la rueda de prensa posterior hubo cierta controversia, ¿no?, con cómo iba a ser esa generación de flujo de caja, que realmente es lo que les interesa a los inversores, porque oye, tienes una compañía que tiene mucha deuda, tienes que empezar a ser más claro cómo vas a abarcar, ¿no?, toda esa deuda. Si no generas liquidez con la que pagar esa deuda, pues puedes tener problemas, ¿no? Y ahí hubo cierta controversia, luego que si las cuentas tardaron en que la auditora las firmara, y ahora vemos como el nuevo CEO compra acciones. Bueno, pues típica señal, ¿no?, de que entra alguien nuevo y pone de su dinero, exactamente. Julián. Yo creo que el comportamiento del valor responde claramente a lo que es una inversión de carácter especulativo. Es decir, qué casualidad que JP Morgan aflora un 5%, como tú muy bien has dicho, el 3,5% en derivados, o sea que directa solamente tiene el 1,5%. Capital Research dice que ha prestado 5 millones de acciones a los bajistas, luego está jugando a la baja, y efectivamente esto no ha sido solamente el CEO, han sido 3 altos directivos de Grifols los que han comprado acciones. Es verdad que no son paquetes muy significativos, 600 y pico mil euros, pero fijaros, han comprado con un descuento del 25% sobre el valor de la cotización de hoy. Entonces, esto también puede hacer pensar que alguna información tenían, porque fue el viernes cuando repuntó al alza un 20% la cotización de Grifols, ¿no? Qué casualidad que todos han invertido una pequeña cantidad, pero han invertido con un descuento del 25%. Todo parecen casualidades, pero hay algunas cosas que no son casualidades, que son bastante inapelables. Hoy conocemos los resultados de Mercadona. Cierra su mejor año con un beneficio de 1.000 millones vendiendo productos de comida, de precios bajitos, ¿verdad? Bueno, con un giro o una facturación, si lo prefieren, de más de 35.500 millones, la ganancia es 1.000 millones, y eso que han crecido, los beneficios de la compañía de Juan Roig han crecido un 40%. Pues ahí está. Vamos a escuchar a Roig. De beneficios después de impuestos, nosotros en números redondos hemos ganado 1.000 millones, en números exactos 1.009 millones es lo que hemos ganado durante el año 2023. Con nuestros interproveedores y proveedores y Mercadona somos el 3,66% del total del empleo que hay en España. Caramba. Pues yo creo que hay que sentirse, y yo me siento orgulloso de tener empresas como es Mercadona, también alguna otra, por supuesto, pero ahora hablamos de Mercadona, una empresa que efectivamente ha incrementado su beneficio, que tiene más de 100.000 empleados, que tiene un 28% en números redondos de cuota de mercado, que sube la retribución de sus empleados, la fija y la variable. Un reparto de... Claro, en un contexto de dificultad, porque efectivamente nos olvidamos que ahora vemos que cerró muy bien 2023, pero a primeros de 2023 teníamos serias dudas, y un negocio como este no es del día a día, se basa en unas proyecciones a medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que tanto Mercadona como Inditex, no quiero dejar de citarla, son dos ejemplos que ojalá tomaran buena nota muchas empresas españolas. Joaquín. Y además en un contexto en el que este tipo de negocio, ¿no?, el de los supermercados, va por volumen, los márgenes son muy estrechos. Ligando con Inditex, para que nos hagamos a la idea, las ventas de Mercadona han sido 35.000 millones. Mañana se esperan los resultados de Inditex y se espera que también cierre el año alrededor de los 35.000 millones. Mientras Mercadona ha ganado 1.000 millones, Inditex espera que gane más de 5.000, ¿no?, por lo que en el sector textil los márgenes son mucho mayores. Y algo también a destacar es la gestión de la tesorería, ¿no?, que han dicho en la presentación de resultados que han aprovechado precisamente este entorno de tipos altos para manejar bien la tesorería, y que 100 millones de esos 1.000 millones de beneficios han sido precisamente aprovechando, ¿no?, los tipos altos. Bueno, hablemos de Renfe. Aquí se da una paradoja bien cruel. Ingresos récord, 4.032 millones, pero cierra con pérdidas. Y lo más curioso de todo, se atribuyen esas pérdidas a la competencia de dos empresas de alta velocidad extranjeras, una francesa, Oigo, y la otra italiana, Irio. Pero bueno, ¿desde cuándo la competencia que ha venido, si acaso, a abaratar los precios y hacer que el consumidor esté más contento con la alta velocidad, eso tenga que ver con si has vendido récord 4.000 millones, tendrías que tener beneficios récord y en positivo, ¿no? Bueno, esto demuestra que la competencia no le va bien a las empresas públicas, mientras que a los que nos va bien es a los consumidores, ¿no? Efectivamente, ahora que tenemos, digamos, 3 alternativas por lo menos, Renfe, Oigo y Irio,
pues nos damos cuenta que Renfe ha bajado significativamente los precios. Yo me acuerdo que antes cogía un AVE y, joder, qué caro es el billete, más de 100 euros. Y ahora se compran por 35 o por 19, ¿no? Pues la competencia siempre es buena. Joaquín. Sí, está claro. Al final subes tus ingresos, tus márgenes caen y entras en pérdidas, ¿no? Tus beneficios son muy reducidos. Esto es un poco lo que tiene también competir con otros actores que te están bajando el precio o que están dispuestos durante los primeros años a perder dinero con tal de ganar cuota de mercado. Esto lo hemos visto en otros sectores mucho más consolidados, como el de la telefonía. Y ya hemos visto, ¿no?, cómo ha sufrido los años posteriores Movistar precisamente pues por esa política, ¿no?, de precios bajos. Hay que decir que Renfe podría hacer lo mismo en Francia o en Italia. Exactamente, y de hecho en su plan estratégico está de aquí a 2025-2030 pues tener más de un 10% de sus ingresos, ¿no? Pero claro, ahí tienes que competir con el resto de compañías. Bueno, me gustaría que hablásemos de Solaria, porque hoy se ha pegado una torta importante, 10,83 abajo. ¿Qué está pasando en Solaria? Pues es difícil de explicar, veremos si mañana sabemos algo más, porque es verdad que era de los valores que más caía durante todo el día, por encima del 3%, pero ha sido justo como a las 4:30, 5 de la tarde, para cerrar la sesión, cuando se han disparado, ¿no?, las caídas por encima del 10%, el volumen medio de negociación ha sido el doble, por lo que sí que ha habido mucha actividad, ¿no?, en este valor, y se estaba diciendo que quizás, bueno, pues el enfriamiento de las perspectivas de los recortes de los tipos de interés podría perjudicarla, ¿no?, porque estas compañías son muy intensivas, los tipos altos les hacen menos rentables los proyectos, pero bueno, nos parece que podría haber algo detrás, ¿no?, porque hay otras compañías que también están perjudicadas y no han caído en esa proporción. Bueno, algunas sí, por ejemplo Naturgy, que también supongo que sufre hoy de eso. Julián. Bueno, España es un país de extremos, ¿verdad? Y lo vemos. No hace tanto tiempo alardeábamos de que España era el primer inversor en renovables, la mayor potencia instalada en renovables de Europa. Esto nos iba a salvar de todo y efectivamente gracias a eso iba a bajar el precio de la energía. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ni tanto ni tan calvo. Es decir, que cuando las circunstancias cambian, la rentabilidad de la energía eólica, etcétera, las renovables, pues ya no es tan atractiva. Y como tú muy bien has dicho, los tipos de interés penalizan los proyectos, disminuyen la rentabilidad a la baja. Bueno, y quiero hablar de BBVA. Antes hemos hablado del sector de la banca, pero lo del BBVA tiene mucho mérito porque está en un rango de máximos. Está en un rango de máximos y bueno, la pregunta es si logrará superar los beneficios récord de 2023. Su presidente, en cuanto publicaban los resultados, decían que sí que lo veía factible para este año. Había ciertas dudas por el entorno que comentábamos de posibles recortes de tipos. No está siendo así, puede que se encaminó a ello, ¿no? De hecho, también uno de sus principales mercados, como es México, lo sigue haciendo muy bien y además es que tiene perspectivas de que pueda seguir creciendo. Entonces, bueno, es un valor por el que apostar, pero es verdad que para un inversor que esté fuera del valor, entrar ahora mismo en BBVA, el potencial cada vez está más limitado al alza y puede dar cierto vértigo. Yo creo que BBVA es un banco que es muy serio, muy riguroso, que siempre ha hecho muy bien sus deberes, que no se pliega a las solicitudes del gobierno, oye, mete dinero aquí, mete dinero allá, y por tanto, efectivamente, tiene una rentabilidad muy sólida, muy estable. A mí me parece demasiado elevada la exposición que tiene a México, ¿no?, en concreto a los resultados. Y a Turquía. Y a Turquía. Que tiene una inflación descomunal. Claro, entonces me parece un poco arriesgado, pero bueno, vamos a ver si es capaz de mantener el nivel de resultados en 2024, ¿no?, que parece que los va a mejorar, ya ha avanzado que van a ser mejores, van a seguir creciendo respecto a 2023. No, y hasta en Turquía es capaz de ganar dinero con una inflación de más del 60%, Sí, con una inflación de más del 60%, es verdad que ya ha habido cambios en el país. Erdogan ha empezado a dejar esas políticas, ¿no?, ortodoxas y sí a subir los tipos de interés para tratar de frenar la inflación. La economía está respondiendo y así también Garanti, ¿no?, que es la entidad de BBVA allí. Bueno, pues yo creo que nos quedan pocos asuntos que tratar. Si acaso la caída de Naturgy, 3,05, ¿qué les ha parecido? Pues igual, al final el sector energético está muy presionado por los altos tipos de interés por varios factores. El primero de ellos porque a la hora de seguir haciendo nuevas infraestructuras les penaliza y luego también porque aleja a ciertos inversores de este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las energéticas son valores defensivos que se comportan bien en épocas de incertidumbre, pero que también ofrecen una buena rentabilidad por dividendo, que
¿Qué pasa? Que ahora hay otros activos como los bonos, como las letras del Tesoro, que te están ofreciendo esa misma rentabilidad sin estar expuesto a una variación de precio. Bueno, ahora ya parece que no vemos que los precios de la energía vayan a tener una subida escalofriante como han tenido en 2023, ¿no? Y por otro lado, yo creo que Naturgy ha ido lanzando unas informaciones al mercado que de alguna manera le han podido al mercado, a los inversores, desconcertar. Que si troceamos la compañía, que si vamos por una línea, eso al inversor le desconcierta, ¿no? Y por tanto la reacción normal es aguantar hasta que se definan las cosas. Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones, sobre todo, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos casas de madera bálticas. Se ha posicionado como líder indiscutible en el mercado de casas de madera en España, destacando por su calidad, originalidad y durabilidad. Aunque imitaciones y copias han surgido en el mercado, ninguna ha logrado replicar fielmente la calidad y el prestigio de casas de madera bálticas. Es una recomendación del Toro Televisión. Papá, estamos llegando ya al festival. Vaya muy bien en la gala, te queremos mucho. ¡Adiós, papá! Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. cerca de mí. Me siento y pienso adentro lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy en Recomendaciones
recomendaciones del toro les presentamos el nuevo concierto del grupo Thalía en el Auditorio Nacional. Será el sábado 16 de marzo a las 10:30. Una de las más grandes obras del romanticismo, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, soñadora y apasionada. Además, disfrutará de una maravillosa cantata de Vaughan Williams en el Bosque de Windsor, inspirada en Shakespeare. Descubra una manera diferente de sentir la música clásica con la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía y su directora Silvia Sanz. Es una recomendación de El Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles lo relevante del día con 3 condiciones: el rigor, la valentía y el espíritu de la libertad. Porque si no tenemos medios que puedan expresarse en libertad, mal asunto. Vamos por muy mal camino. Hoy empezamos hablando de salud y lo quiero hacer y lo voy a hacer con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, de Protege tu Vida. Hoy, Adolfo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Hoy estamos de enhorabuena. ¿Sí? Estamos de enhorabuena porque tengo yo que contar a los señores espectadores, que a lo mejor no lo saben, que la Policía Municipal, la Policía Nacional, en fin, ayer consiguieron algo insólito, que fue rescatar de una parada cardiorrespiratoria a una anciana de 90 años que se había desmayado en plena vía pública. Esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir que la gente mayor también está expuesta a esto de las paradas cardiorrespiratorias, que no es una cosa de gente que hace deporte o de gente que está en los 50. Esta señora, 90 años. Bueno, ¿gracias a qué? Pues gracias a la pericia policial en una reanimación cardiopulmonar culminada por la aportación de un desfibrilador semiautomático facilitado por la policía. Así es que enhorabuena. Enhorabuena, porque además es lo que tú has dicho, aquí el caso es esta persona tan mayor, ¿no? Que siempre pensamos que una persona muy mayor es imposible, ¿no? Fíjate, si le ha dado encima una parada, pues no. Al final el corazón ha respondido igual que otro corazón, es decir, un corazón que ha entrado en parada, que se pone a fibrilar, que no es capaz de sacar sangre al resto del organismo y que hemos llegado con el desfibrilador, lo hemos puesto, le hemos dado esa corriente y aunque sea un corazón con mucha edad, muy mayor, ha sido también capaz de nuevo de volver a salir para adelante y la señora se ha salvado. Revertir esa parada cardiorrespiratoria y luego se la llevaron al Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y ahí supongo que ya estará bastante mejor, bastante mejor. Pues sí, la verdad es que es una alegría, sobre todo, Así es que la conclusión es, hay que tener cerca un desfibrilador. Por lo que veo la policía ya lo entiende esto, ¿eh? Por lo que veo, está bien, esto es un buen ejemplo. Pero, ¿y nosotros qué hacemos en esa materia? Pues lo que tenemos que hacer, tú lo has contado aquí muchas veces, es en los sitios donde estamos más horas, nuestro domicilio, nuestro trabajo, ahí donde vamos a hacer deporte. También hay que fijarse de dónde está el desfibrilador si uno va al Bernabéu, por ejemplo, o al aeropuerto, o las comunidades de propietarios, que esto es una inversión muy sensata, que algunas comunidades tienen que invertir en aparatos extintores de incendios y no se entiende que no se las obligue a tener cerca un desfibrilador para garantizar la cobertura de una hipotética parada cardiorrespiratoria de algunos de los vecinos que viven ahí. Claro, además deben de saber los espectadores que aunque en este caso que comentábamos lo ha utilizado la policía, el desfibrilador que tiene Protege tu Vida, que tenemos aquí delante, tenemos que saber que lo puede usar cualquier persona, no sanitaria. Es decir, la policía sí está preparada, evidentemente, para hacer muchas cosas a nivel de auxilios, ¿no? Pero en este caso, nosotros, en nuestro propio hogar, nos ocurre y podemos utilizarlo, sobre todo para
para que ese tiempo en que llega la ambulancia seamos capaces de mantener a la persona viva, ¿no? Con lo cual no le tenemos que tener ningún tipo de miedo, también los puestos de trabajo, porque realmente nunca va a hacer daño, eso hay que también decirlo, es decir, nunca va a hacer un mal dentro, perjudicar solamente si en el caso, imaginemos que no estamos ante una parada cardíaca, porque tampoco somos tan expertos para saber si está o no la persona en parada cardíaca, porque respire o no respire, pues nosotros lo colocamos y él mismo va a decir si sí o si no y va a actuar o no. Y además siempre va a dejar hecho, además, un electro que va a ser muy útil para que cuando vengan los servicios de emergencia puedan comprobar qué ha ocurrido en ese corazón en el momento que ellos no han estado. Esta señora tuvo la suerte de ser atendida por la policía en los primeros momentos.